Ahora sí, muy buenas noches a todos los presentes en esta reunión virtual y así también aquellos que van a estar acompañando esta clase a través de la grabación. Entonces, estimados estudiantes, hoy vamos a desarrollar la segunda parte de nuestra unidad 2, titulada La filosofía india, y en esta ocasión nosotros vamos a estudiar a Buda. Cuando decimos que vamos a estudiar a Buda, debemos entender que vamos a estudiar entonces su vida, en primer lugar, un rastreo biográfico de Buda, así también el contexto histórico y cultural del surgimiento de Buda y de su pensamiento, las cuatro nobles verdades que constituyen básicamente la esencia de su pensamiento, de su doctrina, la llamada noble vía óctuple y la importancia de la comunidad para los budistas en su etapa primitiva. No vamos a estudiar al budismo propiamente dicho, ni a las transformaciones que ha experimentado el budismo desde su surgimiento, sino en primer lugar lo estudiaremos a Buda y a su pensamiento, porque justamente en una de las, digamos, en una de las clases que tuvimos, habíamos visto justamente que el budismo también se constituye en uno de los ejemplos más representativos de la variedad y el cambio en la filosofía oriental. Y decía una parte del texto leído en aquella ocasión que incluso el propio Buda tendría muchos inconvenientes para identificar ciertas doctrinas que fueron surgiendo dentro del budismo y que en cierta manera son interpretaciones ya muy diferentes de las enseñanzas que el propio Buda había predicado entonces. Aquí tenemos algunos conceptos básicos que debemos entender un poquito para poder comprender lo que se expone a continuación. Hay algunos conceptos claves que de repente podemos fijar un poco. Por ejemplo, el primero, el satriya, o también muchas veces se lee como chatrias, es la casta de guerreros en la antigua India. En ese sentido, Siddhartha Gautama, el futuro Buda, nació en un contexto en que la sociedad india estaba dividida en castas. Y en este caso, los satriyas eran de la casta de los guerreros. Y en ese sentido, entonces, Siddhartha Gautama formaba parte de la casta de guerreros de la antigua India. También estaba la casta política, sacerdotal. Él formaba parte también de la tribu de los Sakya. Eso es para entender un poquito el contexto eh, histórico y cultural. Otra casta importante era la casta de los brahmanes, por ejemplo, que era la casta política y sacerdotal encargada del gobierno propiamente dicho. Pero aquí Brahman no hace referencia a esa casta, sino más bien lo que sería la causa material y eficiente de todo lo que existe. Lo que en otros contextos de repente algunos relacionan con la figura del ser supremo. Básicamente se asemeja bastante a esa figura del ser supremo, el Brahman, dentro evidentemente del brahmanismo. A su vez, el Atman en el individuo vendría a ser la esencia, su aliento, su alma, dirían otros, dentro del contexto del hinduismo. También nirvana, en este caso, el concepto que le da Buda al nirvana es de la extinción, es la liberación y el cese del sufrimiento, que el sufrimiento a su vez se define como dukkha,
y también es la liberación de ese ciclo de renacimientos que recibe el nombre de Sansara. Estos son, como repito, algunos conceptos que a medida que desarrollamos nuestra clase vamos a encontrar nuevamente. También tenemos otro concepto que es, por ejemplo, Bhiksu, que serían los ascetas errantes, que era el nombre que se le daba a los primeros seguidores de Buda. La comunidad recibía el nombre de Sangha, y parinirvana o paranirvana sería el nirvana final que se consigue prácticamente en el momento de la muerte de una persona que había alcanzado el nirvana durante su vida. Es la extinción completa y definitiva. Estos son, insisto, conceptos que posteriormente van a aparecer en el desarrollo de esta clase. Tenemos nuevamente las Upanishads, que vienen a ser los libros sagrados dentro del hinduismo, que aparecieron entre 800 y 400 antes de Cristo. Recordemos nosotros que la religión védica de la India, la primera etapa de la religión de la India, se basaba justamente en los Vedas, y posteriormente aparecen las Upanishads, que darían lugar al brahmanismo y posteriormente al hinduismo. Entonces ahí tenemos justamente el renglón seguido del brahmanismo, que es la fase intermedia entre la religión védica y el hinduismo. Y esto se desarrolla entre los siglos 6 y 3 antes de Cristo. Y justamente en esta fase intermedia entre la religión védica, que insisto, tenía como libro sagrado a los Vedas, y el hinduismo, es que se desarrolla ese brahmanismo. Y en ese contexto aparece el individuo a quien lo vamos a estudiar el día de hoy, que es Buda. La ley del karman o karma, como solemos decir en Occidente, entonces es una ley que sostiene que cada acción trae frutos. Lo que somos, por lo tanto, es consecuencia y resultado de lo que hicimos. Esta ley del karma, llamémosle así, es una ley que, por decirlo así, una doctrina que ya el brahmanismo ya había desarrollado, pero que el budismo toma como suyo y la desarrolla. También tenemos otro concepto importante, como es moksha. En este caso, en el hinduismo y en el jainismo vendría a ser la liberación de ese ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento que ya habíamos dicho se denomina samsara. Y este también es un concepto que Buda va a asumir, va a asimilar como propio, y lo va a convertir en el nirvana. Ahí tenemos los Vedas, entonces los 4 textos más antiguos de la literatura india. La liberación, el que ha logrado la liberación recibe el nombre de Arhat, y la meditación recibe el nombre de Dhyana. Estos son, insisto, estimados estudiantes, solamente algunos conceptos que de repente más adelante van a aparecer. Vamos entonces a lo que es la vida de Buda. Cuando nosotros estamos estudiando a Buda, estamos estudiando evidentemente a un pensador. No estamos estudiando al iniciador de una religión, no estamos estudiando a ningún profeta, ni tampoco que alguien se había presentado como un dios o un semidios, sino directamente estamos hablando de un pensador que surgió entonces en el contexto del brahmanismo en el siglo VI antes de Cristo. En ese sentido, en la clase anterior nosotros habíamos visto que la India, la península indostánica que nosotros conocemos en la actualidad, estaba dividida principalmente en monarquías y también en ciertas repúblicas tribales. Y habíamos visto que las monarquías, las pequeñas monarquías realmente, que tenían más características de jefaturas, estaban distribuidas en la llanura del río Ganges, mientras que las repúblicas tribales ya se ubicaban en las estribaciones andinas. Esto en el video de la clase anterior nosotros habíamos visto. Y justamente Siddhartha Gautama nace en una de estas repúblicas tribales, en la tribu de Sakya, en el 566 aproximadamente antes de Cristo. Entonces,
debemos entender que Buda, el futuro Buda, Siddhartha Gautama, en este caso, nace en el seno de una familia pudiente. Tal es así que esta vida, esta familia pudiente le proporcionó a Siddhartha una vida de lujo, una vida acomodada, una vida que pasaba prácticamente de satisfacción en satisfacción. De hecho, quisiera compartirle con una pequeña frase que decía Buda: yo fui mimado, muy mimado, no me perfumaba sino con el sándalo de Varanasi, un parasol cubría mi cabeza día y noche, disponía de un palacio para el invierno y de otro para el verano y otro para la estación de las lluvias. Y durante los 4 meses de lluvias permanecía en el palacio rodeado de bailarinas. Es decir, llevaba evidentemente una vida acorde a una casta social privilegiada. Se casó con Yasodhara, en este caso una joven también de familia adinerada, y todo parecía indicar evidentemente que su vida iba a transcurrir en medio de lujos. Pero sucede algo muy importante a los 29 años. A los 29 años de edad, él deja todo, abandona todo y se convierte en una asceta errante debido a ese deseo que tenía de encontrar respuestas a las cuestiones fundamentales de la existencia. Hay una leyenda al respecto de por qué Buda, Siddhartha, en este caso todavía no convertido en el Buda, porque el Buda en este caso es el título que él adquiere en el momento en que alcanza el despertar o la iluminación. Nosotros encontramos una leyenda que dice que justamente él no estaba básicamente enterado de la vida que llevaban fuera de su palacio, ¿verdad? Y que en una ocasión, salió y descubrió la vejez. Posteriormente, en otra salida, descubrió lo que era eh, la enfermedad. En otra, la muerte. Y por último, descubrió lo que era el ascetismo o la vida de una asceta errante. Entonces, esta experiencia muy cercana con, eh, con la vejez, con la enfermedad y con la muerte, hizo que a sus 29 años de edad se convirtiera en un asceta silencioso de los Sakya, por eso se lo conocía también como Sakyamuni. Recordemos que el ascetismo lleva al individuo a una vida rigurosa, ¿no? A una vida en busca de respuestas espirituales y caracterizada por sobre todas las cosas por una vida bastante, insisto, rigurosa. Te escuchamos, Jorge. Y desde el punto de vista filosófico, profesor, el asceta lo que justamente estaba explicando, el ascetismo de la visión filosófica, ¿qué significa? Sí, efectivamente el asceta en este caso es digamos, es un individuo que abandona todo y que digamos, que, que pasa el tiempo y que destina su existencia buscando respuestas a ciertas dudas que, digamos, que lo aquejan. En este caso, el asceta prácticamente lleva una vida rigurosa, lleva una vida difícil, una vida mendicante, puesto que vive de las limosnas prácticamente. Y bueno, una vida, digamos, de, de mucha dedicación a esa búsqueda del sentido a la existencia. ¿Te escuchamos nuevamente? Solo me sigue está grabando, profesor, parece que o está Sí, estamos grabando. grabando. Sí, estamos Ah, grabando. ya. Sí, estoy observando que grabamos. Gracias por la preocupación. Bueno.
Siguiendo entonces, esta vida de asceta lo lleva entonces a Siddhartha a un estilo de vida austero, a un estilo de vida de renuncia a los placeres materiales y por sobre las cosas a una búsqueda espiritual. Y nos dice nuestro texto, como van a encontrar posteriormente, que era normal en la India que llegada a cierta edad, principalmente en la vejez, los hombres se convirtieran en ascetas. Pero era bastante raro que los jóvenes llevaran esa vida de renuncia a los placeres, de renuncia a los lujos a temprana edad. Y eso es lo que ocurre justamente con Siddhartha y Mahavira, quien va a crear posteriormente la corriente del jainismo. En ese sentido, detrás de esta búsqueda espiritual, entonces, Siddhartha recurre a Lara Kalama, que era un sabio de aquel entonces, puesto que deseaba alcanzar, digamos, alcanzar en cierto modo una explicación de la insatisfacción que sentía Siddhartha a través del estudio intelectual. Pero no le satisface demasiado entonces y se une a 5 ascetas en prácticas extremas durante 6 años. Es decir, pasa de esa búsqueda intelectual de repente del sentido a la vida a una vida de asceta bastante rigurosa, caracterizada por prácticas extremas, a tal punto que en ciertas circunstancias llegó incluso eh, casi a morir. Entonces, posterior a eso, tampoco él encuentra digamos, tampoco encuentra satisfacción a lo que buscaba, se sentía vacío, evidentemente, no, nada le resultaba esperanzador, no le llenaba básicamente ni esos estudios intelectuales con el sabio y tampoco esa vida de ascetas con, con los, con los 5 ascetas en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Comprende Siddhartha que esas prácticas extremas eran inútiles y a sus 35 años de edad entiende que lo que corresponde es elegir la llamada vía media. En este caso, la vía media para, para Siddhartha era entonces una vida caracterizada por un equilibrio entre el lujo y las mortificaciones extremas. Entonces, esta vía media, él predica en primer lugar a los 5 ascetas, pero escandalizados estos 5 ascetas, entonces lo abandonan, pues consideran que evidentemente Siddhartha se había alejado de los principios del ascetismo. Entonces, cuenta la historia, de hecho bastante salpicada por relatos legendarios, que bajo un frondoso árbol en Gaya y luego de 49 días de meditación y también de resistencia a tentaciones, alcanza la iluminación y comprende él en ese momento las llamadas 4 nobles verdades. Estas 4 nobles verdades consisten justamente en la explicación del misterio del sufrimiento y la liberación. Esta iluminación alcanzada allí al entender las 4 nobles verdades que más adelante vamos a ver, entonces es lo que lo convierte a él en el iluminado o en el despierto, en otras palabras, en el Buda. Entonces se levanta de esa zona, de ese lugar y comienza a predicar sus doctrinas, esta doctrina conocida como Dharma, y predica nuevamente a los 5 ascetas con quienes había compartido mucho tiempo en el llamado Parque de las Gacelas. Y ahí sí, estos 5 ascetas se unen a Buda
y se inicia básicamente la pequeña y primaria comunidad budista y comienza a exponer entonces las 4 nobles verdades. Esto hace que él continúe entonces enseñando y que la cantidad de discípulos se fuera aumentando y se constituyera esta comunidad de monjes que recibía el nombre entonces de Sangha, la comunidad que recibía el nombre de Sangha. Bueno, en este caso, Bhikshu serían los monjes. Entonces, en líneas generales, encontramos a Buda predicando en todo el tiempo el Dharma, mientras que en temporada de lluvias lo encontramos a él y a sus discípulos hospedados, digamos, en haciendas de seguidores ricos. En ese sentido, los laicos colaboraron bastante en ese sentido para el mantenimiento y el desarrollo de la primera comunidad budista. Buda muere a los 80 años, alcanzando lo que él denominaba parinirvana, y sabemos evidentemente la influencia del budismo posteriormente y hasta en la actualidad. Ahora bien, como les decía, Buda nunca enseñó una nueva religión, no habló de la existencia de dioses a los cuales había que adorar. Buda no enseñó rituales de rezo, de cánticos. Es decir, Buda no desarrolló ninguna religión, él propiamente dicho, pero sí sentó las bases de ciertas doctrinas que posteriormente ciertas interpretaciones dieron lugar ya a prácticas, por decirlo así, religiosas. Pero las prédicas y las doctrinas de Buda no constituyeron una religión, sino más bien, evidentemente, enseñanzas, doctrinas del modo de vivir. Por eso habíamos dicho que una de las virtudes y quizá uno de los vicios de la filosofía oriental era la excesiva preocupación por el ser humano y por sobre todas las cosas por su comportamiento. Entonces, a renglón seguido, vemos un poco el contexto brahmánico entonces en que surge el pensamiento de Buda. La historia de la religión en la India, hay una influencia bastante fuerte de la cuestión religiosa en la filosofía, ya habíamos visto esto en más de un momento, en más de una oportunidad, seguramente nos encontramos ante ciertas confusiones al respecto. Pero aquí tenemos lo siguiente. Básicamente se habla del vedismo, es decir, la época de la religión védica, donde se tenía a los Vedas como base de las doctrinas, entre el 1500 a.C. y el 500 a.C. La clase pasada nosotros habíamos visto también que el siglo VI fue un siglo de bastantes transformaciones políticas, y en ese contexto del vedismo se pasa a lo que se llama el brahmanismo, con características distintivas. Y este brahmanismo se desarrolla entre los siglos 6 y 3 antes de Cristo y se da paso a lo que se llama el hinduismo propiamente dicho. Ahora bien, dentro de ese contexto del brahmanismo es que aparece Buda, muy influenciado, por cierto, por el brahmanismo, y posteriormente se va a desarrollar el budismo. Entonces, aquí tenemos algunas ideas principales que quisiera compartir con ustedes. Dicho sea de paso, estas ideas están basadas en el texto que ya les proporcioné allí en plataforma. Les invito a que den una lectura, menos de 20 páginas, es un texto muy lindo, muy agradable de ser leído y bastante fácil de comprender. Entonces, en primer lugar, entendemos que Buda aparece en el contexto del brahmanismo y las Upanishads, que son justamente los textos sagrados en vigencia en ese tiempo en la India del siglo VI antes de Cristo, y era una época en donde existía entonces una intensa actividad espiritual y debates filosóficos. Por eso insisto que
no era extraño que apareciesen de repente pensadores, ascetas, sofistas inclusive, que recorrían los caminos y las llanuras de la India haciendo sus prédicas y sus debates. Pero sí era bastante novedoso que gente joven como Siddhartha y Mahavira entonces se convirtieran en ascetas a esa edad muy temprana. Por eso habíamos visto entonces que tanto Gautama y Mahavira fueron ascetas errantes que buscaban esas respuestas espirituales en medio de este contexto de una efervescencia espiritual y filosófica en la India en el siglo VI antes de Cristo. Insisto entonces en que Siddhartha tuvo mucha influencia del brahmanismo. En ese sentido, él asimila la creencia en el karma, es decir, en la ley de la causa y efecto, en el samsara, que viene a ser en este caso el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, y también la búsqueda de la liberación. Estos tres conceptos asimila Siddhartha y desarrolla y le da una explicación de repente particular. Entonces, ya te doy la palabra, Edgar. En este caso encontramos a Siddhartha, que utiliza el concepto del karma, utiliza el concepto de samsara y también utiliza el concepto de moksha, solo que le da el nombre, en este caso, de nirvana. Pero a diferencia del brahmanismo, él rechaza dos conceptos fundamentales del brahmanismo, que sería la existencia del Brahman, que puede entenderse, como ya les había dicho, como un ser supremo o como el ente del cual parte todo, y así también la idea de un Atman o la esencia del individuo, el yo permanente. Entonces, estos son los dos conceptos que de repente Buda no reconoce como válidos. De ahí es que encontramos entonces su heterodoxia, al rechazar justamente la autoridad de los Vedas, puesto que en los Vedas aparece el concepto de Brahman y Atman. Edgar. Sí, profesor. Una consulta del samsara sería lo que nosotros conocemos como la reencarnación. Sería algo, El algo así. samsara en este caso es un ciclo, ¿no? Es un ciclo del nacimiento, muerte y renacimiento. Entonces, a eso se denomina samsara. Justamente la creencia en el samsara era una creencia muy fuerte en la India y eso se desarrolla, encontramos justamente en el brahmanismo y a su vez incluso el budismo termina desarrollando ese concepto. O sea, la preocupación principal de los indios de esa época, no digo hindúes porque daría referencia solamente a los practicantes del hinduismo, de los indios en ese tiempo era liberarse justamente de ese ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. ¿Y por qué había ese ciclo? Porque justamente se reconocía que nuestras acciones llevaban a consecuencias que eran imposibles de ser pagadas, por decirlo así, en una sola vida, y que por eso había ese ciclo de renacimiento continuo. Entonces, ¿cuál era la preocupación del brahmanismo o en el brahmanismo? Romper con ese ciclo de renacimiento. ¿De qué modo? Fundiendo el Atman con el Brahman. O sea, que en otras palabras, fundiendo una gota de lluvia o una gota de agua en el océano. Es decir, digamos, en cierta manera, desapareciendo el individuo en el Brahman. Sin embargo, esos son conceptos que, insisto, Siddhartha ya como Buda rechaza. Entonces, él no admite la existencia de ningún ser supremo, ni tampoco la idea de un alma permanente que sería en este caso el Atman. Había otro compañero que levantó la mano, Roberto, tengo entendido. Roberto, te escuchamos.
Ahí tenía problemas con el micrófono, ahora sí. ¿Qué tal, Roberto? Y yo tenía entendido, y posiblemente mi visión sea muy moderna ya desde Schopenhauer en adelante, que sería más una visión más pesimista en todo caso. O sea, la propia existencia debido a la población hindú, población india en su momento, era considerada como algo negativo, por así decirlo, doloroso, algo relacionado al sufrimiento constante. Y entonces el ciclo constante de renacimientos que estaba puesto por el karma en este caso, hacía que justamente el samsara se repitiera. Anteriormente tenían la idea de que existía un ser, justamente parte del Vishnu, el Brahma, pero después, haciendo meditaciones netamente filosóficas del área de lógica, Buda llega, bueno, según lo que tengo entendido, llega a proponer la idea de que no existe realmente, no un ser superior, sino la persona superior de Dharma. O sea que existe, si existe un ser metafísico, este ser sería no personal. O sea, todos seríamos parte de eso, un panteísmo total. Y la idea de esto sería muy parecido a lo que se usó después del estoicismo. El estoicismo mientras decía que el panteísmo era físico y teníamos que dejarnos llevar por lo que nos toca y la vida nos arrastra y seríamos como un perro y sería más sabio que el perro se dejara llevar, arrastrar, que se dejara llevar junto con la correa que arrastrarse. En este caso sería como hacer que tu conciencia entienda que sos parte del todo y dejar de creerte persona, por así decirlo. Eso sería más o menos. Sí, sí. Así como señalaste al principio, Roberto, efectivamente hay un pesimismo bastante fuerte en este caso, en el pensamiento indio de aquel entonces, pues justamente ese, ese pesimismo, en cierta manera, también podría explicarse a través de un contexto histórico en el sentido de, bueno, de las características económicas de repente de la región o de la mayor parte de la población, ¿verdad? Pero efectivamente este pesimismo inclusive alcanzaba a las personas que efectivamente tenían incluso un nivel de vida elevado y que pertenecía a las castas elevadas. Y en ese sentido había esa creencia, como señalás, de que ese ciclo del samsara se repetía y se repetía de una forma continua debido a que, bueno, nuestras acciones, en este caso según Buda, eh, nuestras acciones en este caso, llamémosle nuestras acciones negativas, de repente el ansia, el deseo de vivir, el deseo de gozo, entonces llevaba a que en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, no pudiéramos, entre comillas, pagar o redimirnos. En ese sentido, encontramos efectivamente que Buda evidentemente admitía los dioses, pero dice nuestro texto, le permito leerlo un poco, pero como seres sin excesiva importancia, seres transitorios e incluso seres sometidos al samsara como los demás. En ese sentido, Buda era ateo en el sentido de la creencia en un ser superior propiamente dicho. No aceptaba ningún ser supremo, ningún Dios creador, y tampoco él pretendía entonces ser ningún tipo de Dios, ningún tipo de profeta, sino un hombre que había alcanzado la verdad entonces a partir de esa meditación y que quería comunicar justamente esa fórmula a los demás para ayudarlos a liberarse. Edgar. Sí, profesor, si usted me permite, a través suyo quería consultarle a Roberto. Sí. Entonces, su samsara sería un infierno para ellos. Perdón, hola. Yo tenía entendido que para ellos la existencia misma sería como una forma errónea. Eh, bueno, lo que yo comento es más o menos de unas cuantas investigaciones de la parte de Schopenhauer y otros filósofos. Por ejemplo, Platón decía que teníamos también un ciclo de renacimiento y que el fin último sería alcanzar el no renacimiento. Y lo que nos trae a este renacimiento constante es la apetencia constante al mundo mundano. Por ejemplo, en este sentido, algunos llegaban a decir que
De tanto que nosotros nos entregamos a las apetencias, tarde que temprano terminaríamos reencarnando en seres más parecidos a los animales. Mientras que si nos dedicamos al arte meditativo constantemente, nos vamos poco a poco asimilando a la parte espiritual hasta dejar el concepto de persona, y el concepto de persona deja de luchar contra la realidad, se cae el velo de Maya y ahí nos hacemos uno con el universo, sin conciencia, sin conflicto, un descansar. O sea, la idea es que mientras que exista, en la filosofía budista, mientras que exista existencia, existe constante roce, fricción con las demás existencias, que son aparentes. Eso más o menos. Así es, Roberto. Y en ese sentido, por ejemplo, hay una pequeña distinción que se encuentra justamente entre lo que señalaba en el brahmanismo. Justamente esa extinción, por decirlo así, se entendía como una especie de fusión del Atman con el Brahman, mientras que en el caso de Buda, básicamente apuntaba a la extinción, puesto que justamente el nirvana se traduce también como extinción. Es sencillamente lo que en guaraní muchas veces nosotros decimos opa, termina, ¿verdad? Ya no naceré más, justamente decía en una parte Buda, que ya había alcanzado esa liberación y ya no renaceré, diría en una parte. Gracias, Roberto. Seguimos, enseguida vamos a encontrar esa parte en las 4 nobles verdades justamente de Buda. También es interesante ver, estimados estudiantes, que el budismo, después de Buda, e incluso durante Buda, ha experimentado muchas transformaciones en algunas de sus doctrinas, como por ejemplo la vía media, habíamos visto nosotros en otra ocasión, que algunos ya lo tomaban por una cuestión más metafísica, mientras que Buda sencillamente apelaba al escape, digamos, de una vida rigurosa y una vida dada al hedonismo. Entonces, la filosofía budista evidentemente habla de una impermanencia universal en el sentido de creer, por ejemplo, de que no había nada al cual asirse, nada permanente, ni en el mundo ni en el interior de las personas, nada absoluto. De ahí también al desconocimiento del concepto de Brahman por parte de Buda. Él no se consideraba, por lo tanto, ningún fundador religioso, tampoco un filósofo metafísico. En ese sentido, más de una pregunta evidentemente nos surge al estudiar el pensamiento de Buda sobre, por ejemplo, la naturaleza del nirvana y otros conceptos que él también recibió, consultas que él recibió al respecto, y que sencillamente decía que esas cuestiones no merecían ninguna explicación, puesto que alejaba al individuo de su principal propósito, que era la liberación. Por lo tanto, por sobre todas las cosas, el propósito de la enseñanza de Buda, en este caso un propósito práctico y no netamente teórico. Entonces, encontramos también que Buda apelaba entonces a que cada uno era responsable de alcanzar esa liberación, puesto que ni los dioses ni los demás humanos podían proporcionar la misma. Y por último, rechazó entonces responder preguntas relacionadas sobre la naturaleza del universo, alma, existencia después de la muerte, etcétera, puesto que, conforme a sus propias palabras, no conducían a la cesación del sufrimiento, que era su principal preocupación. Y aquí tenemos las 4 nobles verdades de Buda. En primer lugar, él llega a intuir, puesto que habla justamente de intuición. La primera noble verdad es la noble verdad sobre el dolor. Él reconoce, por lo tanto, que la vida está llena de sufrimiento, llamado en este caso dukkha, y dolor, dice. También nos señala que el nacimiento, la muerte, la unión con lo que uno detesta, la separación de lo que uno ama, es decir, hay diversas circunstancias que están impregnadas de dolor o de sufrimiento. Entonces, en primer lugar, él reconoce que, entre comillas, la enfermedad del ser humano es justamente el sufrimiento. Esa es la enfermedad que aqueja al ser humano, a la humanidad en general. La segunda noble verdad a la cual él llega es que ese sufrimiento
se origina a partir de ese deseo, esa sed, esa ansia, esa búsqueda de satisfacción de los placeres. La tercera noble verdad, en este caso, apunta a que para suprimir ese dolor, pues se tenía que seguir un camino, renunciar a ese deseo y alcanzar la liberación. Y ese camino era el camino conocido como noble camino de las 8 sendas o la noble vía óctuple. Es decir, en síntesis, su doctrina, su dharma, consistía en reconocer que, en primer lugar, el mal que aqueja a la humanidad es el sufrimiento presente en todos los aspectos de la vida del ser humano, así también que ese dolor o ese sufrimiento se origina en el deseo, en esa sed, en el ansia de vivir y de la satisfacción, y así también la noble verdad sobre la supresión del dolor a través entonces de la noble vía óctuple, que consistía en palabra correcta, conducta correcta, modo de vida correcto, estos tres puntos dirigidos principalmente hacia la moralidad, el esfuerzo correcto, el recuerdo correcto o concentración correcta también como se le dice, y la meditación correcta que apunta sobre todas las cosas a los ascetas, y por último la opinión correcta y la intención correcta. Aquí tenemos una cita que me permito leerlos. Dice Buda: monjes, desde el momento mismo en que he obtenido con perfecta claridad este gran conocimiento, esta intuición de las 4 nobles verdades, he comprendido que había llegado al supremo despertar en este mundo de hombres, de dioses, de ascetas, de brahmanes. Y mi espíritu intuyó esta gran verdad. Mi liberación es definitiva e inexpugnable. He aquí mi último nacimiento. Ya no volveré a renacer. Pues justamente el renacimiento, el ciclo del renacimiento era el ciclo del cual deseaban liberarse. Roberto. No, que me resulta interesante nomás esta última parte, porque después de mucho, ya modificando muchas cuestiones de Buda, Otei surge un monje, ya en lo que conocemos como China, que justamente llevó su fama, lo que ahora vemos es el Buda gordo que le conocemos acá en Exactamente, sí, Occidente, sí, Butei, sí. porque la gente que más o menos no interpretaba esto, estaba esperando nuevamente una reencarnación de Buda que Sí. volviera a unificar otra vez todo el budismo. En este caso se tomó por nombre este sujeto. Se Así le mismo olvidaron es. este capítulo, por lo visto, entre bromas. Sí, exactamente, sí, claro, porque justamente él insiste en que ya no volveré a renacer. Y es muy interesante lo que señala en el sentido del Buda gordo que solemos ver, ¿verdad? En las redes sociales, relacionándonos con la cuestión del azar, de la suerte, ¿verdad? Cuestiones muy alejadas de las enseñanzas, en este caso, originarias de Buda. Por eso decía nuestro texto en algún momento, el propio Buda tendría mucho trabajo, ¿no?, para identificar algunas de las enseñanzas, por decirlo así, budistas. El Butei que señalás, por ejemplo, ya es, tengo entendido que en el siglo IX después de Cristo en China. O sea, fue Sí, mucho tiempo, ¿no? Aparece. en ese momento se estaba esperando un movimiento casi nacionalista, no necesariamente en ese sentido, eso, pero la idea es buscar la unión de ciertos pueblos. Entonces ellos estaban esperando otra vez una figura similar a Buda que mostrara que ellos son el pueblo correcto. Surgió este monje que hablaba de manera muy extraña, entonces le dijeron, posiblemente este sea la reencarnación de Buda. Y le Exacto. utilizaron a él como figura, como un héroe, por así decirlo, para unificar pueblos, que sería Otei, el Buda chino, que no aceptan los demás budistas, pero más o menos, complicadito es el tema. Sí, perfecto. Sin embargo, aquí nosotros encontramos que el propio Siddhartha había dicho esto, ¿no? Mi liberación es definitiva e inexpugnable. He aquí mi último nacimiento. Ya no volveré a renacer.
Bueno, para ir terminando, tenemos entonces la noble vía óctuple. Hay 3 sendas que apuntan entonces a la moralidad, que como les señalé son la palabra correcta, la conducta correcta y el modo de vida correcto. Esto implica, por ejemplo, no matar seres vivos, no robar, no cometer adulterio, no mentir, no beber bebidas alcohólicas. También tenemos 3 sendas que apuntan a la ascesis, que viene a ser el esfuerzo correcto, el recuerdo correcto, evitar el llamado mariposeo de la mente, y la meditación correcta. Estos, evidentemente, apuntaban de forma principal a los monjes. También se señalaba entonces que a través de la noble vía óctuple se alcanzaba el nirvana, que daba una liberación a ese ciclo de sufrimiento y renacimiento conocido como samsara. Bueno, por último, tenemos la importancia de las primeras comunidades budistas. Hoy en día se considera que existen 3 joyas o 3 aportes importantes del budismo. La figura del propio Buda, el Dharma, que sería la doctrina, y la Sangha, en este caso, la comunidad, fundamentales en la práctica, entonces, budista. En sus inicios, debemos entender que Buda no apuntó a la enseñanza, digamos, una enseñanza de sus doctrinas a una gran cantidad de personas. Más bien se centraba en algunos pocos individuos que podían darse ese lujo de dejar todo, por decirlo así, y dedicarse de lleno a esa vida meditativa. Por eso, en sus etapas iniciales, el budismo se centra principalmente en la figura de los monjes, puesto que no todos tenían esa posibilidad de renunciar a sus vidas, a su familia, a todos esos compromisos que tenían para dedicarse a la meditación y a la búsqueda del nirvana. También encontramos que en el budismo no se promete la salvación. La salvación en este caso es la liberación del samsara, sino más bien realmente se entiende que solamente algunas pocas personas conocidas como aristócratas del espíritu podían alcanzar eso a través de su esfuerzo. Y como ya habíamos dicho en un principio, no hay un salvador divino o humano, cada individuo es responsable de su propia liberación. También encontramos que la comunidad budista primitiva, al menos, no puede ser confundida con una iglesia tal como nosotros conocemos, puesto que no hay adoración de dioses, no hay oraciones, no se espera gracia divina, sencillamente es una comunidad que se constituye en un lugar propicio para la liberación individual. Cada uno era responsable entonces de su propia liberación. ¿Quiénes podían participar en estas primeras comunidades budistas? Prácticamente de todas las castas sociales, pero no esclavos y deudores. Ahí encontramos justamente algunos preceptos que debían cumplir, como ya señalamos antes, como por ejemplo no matar, robar, cometer actos sexuales inapropiados, que en el caso de los monjes era la castidad total y en el caso de los laicos que se fueron sumando después era, por ejemplo, no caer en el adulterio. Entonces, estos preceptos eran más rigurosos para los monjes propiamente dicho. La vida de los monjes entonces era bastante simple, nos dice que era mendicante, justamente uno de los utensilios, uno de los elementos principales del monje budista es su pequeño platito, por decirlo así, para recoger las limosnas, tiene un nombre.
Por lo tanto, la supervivencia de estos monjes budistas dependía bastante de los laicos, quienes eran los que le proporcionaban comida y apoyo material. En estas comunidades budistas, entonces encontramos que ellos se dedicaban al estudio, la meditación, el trabajo manual, limpiando por sobre todas las cosas el monasterio. Encontramos también presencia de mujeres, si bien Buda fue al principio bastante reacio en admitir a las mujeres en las comunidades, puesto que las consideraba como una tentación para los hombres. Se las incluyó posteriormente, pero tenían reglas más severas. Por ejemplo, debían rendir en cierto respeto a los hombres sin importar que hubiera entrado ese mismo día nada más a la comunidad y sin importar que esa mujer, por ejemplo, tuviera 100 años. Así también encontramos nosotros que los votos de los monjes budistas no eran de por vida, y sino más bien cada uno podía abandonar la comunidad cuando deseara. Y los monasterios entonces eran autónomos, se basaban en un sistema de autogestión. Roberto. Hay una cuestión con respecto al tema de mujeres y también la parte del budismo como religión. Hay muchas ocasiones que lo que vemos como budismo, como religión, realmente son de la religión practicante de yoga. Ellos sí tienen algunas tendencias budistas, pero sí son más ritualistas, lo que la gente suele confundir normalmente con eso. Y el otro punto es que las mujeres suelen ser más o menos mal vistas en el budismo, no del todo, porque por ellas se perpetúa en cierto modo el renacimiento. O sea, la fertilidad no es del todo mal vista por la vida en sí, pero se tiene la vida como sinónimo o más o menos parecido a lo que es el sufrimiento. Entonces, la mujer genera el sufrimiento de manera casi involuntaria. Por eso Sí, tenían esa... sí, de hecho eso es justamente lo que Buda, ¿verdad?, sostenía, ¿no? Que eh, por ellas prácticamente entraba el sufrimiento de la vida. Bueno, pero este es un pensamiento evidentemente que después fue evolucionando a lo largo del desarrollo del budismo, pero sí encontramos realmente una actitud discriminativa respecto a las mujeres desde los momentos, eh, digamos, en las etapas iniciales del budismo, ¿no? Vamos a ver de repente cuando estudiemos el desarrollo del budismo, la evolución del budismo, justamente cada una de esas transformaciones que fue experimentando esta corriente. Además está decir evidentemente que acá al menos nosotros no compartimos ese pensamiento de Buda ni del budismo con respecto a las mujeres, ¿verdad? Solamente es un modo de aclarar eso. Jorge. Según lo que yo entiendo, pareciera que es una religión, pero no es una religión, es una comunidad. Creo que no tiene un Dios, pero pareciera que que es una religión, pero no es una religión. Y el budismo original. Bueno, el budismo en cierta manera, o la evolución del budismo, sí tiene ciertos rasgos religiosos, pero aquí, por sobre todas las cosas, quiero insistir en esto. Nosotros con esta clase lo que estamos viendo son la vida, las enseñanzas de Buda y también las características de las primitivas comunidades budistas, ¿verdad? Sus características particulares. De hecho que, insisto, estamos hablando de más de 2000 años de historia y evidentemente hubo transformaciones que a lo mejor vamos a identificar en las siguientes clases. Pero sí tengo entendido que en cierta manera, al menos ciertas ramas del budismo tienen características en ese sentido de religión. Pero lo que Buda sí enseñó o predicó, en ese sentido, no se puede considerar como una religión propiamente dicha. Gracias, Jorge.
Roberto, y vamos cerrando de repente para señalar también que estas reflexiones parten de este texto, el capítulo Buda, que encontramos en Mosterin, Historia de la Filosofía 2, Filosofía Oriental Antigua, en sus páginas 23 al 42. Esta es la actividad sugerida para ustedes, para que puedan dar una lectura de este texto y evidentemente otras fuentes que consideren oportunas. Roberto, ¿querías compartir algo más con nosotros? Y lo siento, soy un poquito pesado nomás. Es con respecto a lo que comentaba el compañero. Es una cuestión. Nosotros tenemos en la parte occidental el concepto de religión, desde la raíz religare, que se le suele utilizar a San Agustín, que quiere decir volver a unir los lazos con un Dios. Para Exacto. que el sentido occidental de religión se dé, se tiene que tener la conciencia de un Dios como persona. Puede ser la Trinidad o otras versiones, pero la cuestión es esta. No se ve en el budismo clásico, en el budismo inicial, el sentido religioso en el sentido de volver a unir. Se puede decir que es una actividad incluso espiritual Sí, o incluso meditativa, pero no busca la aprobación de un ser, sino que directamente es un concepto, como una forma de vida. Esa es la cuestión, un una estilo forma de de vida, vida. filosofía de vida. Así mismo es, así mismo es. Gracias, Roberto. Jorge, y vamos cerrando nuestra reunión. Sí, ahí pude entender porque el Dios del Buda es un Dios impersonal, no es un Dios personal, entonces nosotros como occidentales no consideramos una religión, porque en Occidente la mayoría el Dios o los dioses son personales. Ahí ya entendí. Perfecto, perfecto. Sí, así es. Muchísimas gracias a todos por su participación. Fueron muy oportunos sus comentarios, sus preguntas, sus aportes. Gracias, Jorge. Gracias, Roberto, también por tus aportes. Gracias, Wilfrido, Natalia, Damaris, por la Gracias, profesor, participación. muy amable. Excelente, profesor, el- la clase. Espectacular. Muchas gracias, muchas gracias. Y le invito realmente para que puedan dar esa lectura. Es una lectura bastante agradable de este capítulo de Buda. Hay muchos, son como 20 páginas que realmente a veces en una horita resulta difícil abordar todo, pero creo que hemos abordado los puntos principales de la vida de Buda, sus enseñanzas y así también del budismo primitivo. Gracias a todos y éxitos, mucha fuerza, ánimo, que vamos a lograr terminar con éxito este semestre. Gracias por su participación. Gracias, profesor, muy amable. Gracias. Gracias.